Buenas tardes, Jennifer, bienvenida. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, profe. Hola, Lidia, buenas tardes. Bienvenidas sean a la clase. Gracias, profe. Ya le vamos a ir admitiendo a los compañeros que van ingresando. Ya estamos a punto de terminar nuevamente este semestre. Qué rápido pasó nuestro año pandémico, ¿verdad? Y van Sí, profe, ya ingresando. se está terminando otra vez. Sí, ya está terminando. Espero que el próximo año tengamos ya la posibilidad de ir teniendo clases presenciales para poder aprovechar también los conocimientos de los profesores, también para que ustedes puedan expresar de repente sus dudas, sus consultas así personalmente. Y si no se da la oportunidad, sí que vamos a seguir intentando cada vez poder usar mejor la tecnología para que el aprendizaje sea el más óptimo, correcto posible para ustedes y también para que nosotros así nos sintamos útiles, ¿verdad? Porque esa es al final nuestra idea, nuestra función, ¿verdad? De poder transmitir lo que nosotros sabemos y que ustedes también puedan aprender de la mejor manera eso. Bueno, mientras van ingresando más compañeros, veo que ya estamos 10 participantes. Vamos a compartir la pantalla y hoy vamos a desarrollar una nueva unidad que ya es la unidad 7, que vamos a estar hablando sobre la competencia imperfecta, el monopolio, el oligopolio y ya tenemos después de esta clase solo una unidad a desarrollar, ¿verdad? La unidad 8. Luego, si tenemos unos días todavía de tiempo, vamos a estar realizando una retroalimentación de los puntos más importantes de este semestre, ya esperando nuestro segundo parcial que va a ser en diciembre, ¿verdad? Y los trabajos prácticos, hasta la semana pasada, tenían puntaje. Ya a partir de esta semana y las siguientes semanas van a seguir apareciendo en la plataforma guías para trabajos, pero en realidad ya van a ser formativos. Eso significa que les va a ayudar a ustedes a modo de repaso y también de ir fijando ciertos conceptos, ciertas ideas que vamos a ir desarrollando. ¿Verdad? Por eso es muy importante, de igual manera que ustedes vayan bajando esos archivos y realizando el trabajo, porque les va a ayudar a tener un mejor aprendizaje y también eso se va a ver reflejado, ¿verdad? Obviamente en sus parciales, en sus exámenes finales. En esta semana aparece todavía un menú de tarea que va a tener un puntaje, pero en realidad ese puntaje va a estar designado para todas las participaciones que ustedes tuvieron en el foro. O sea que un punto, el 10º punto, va a ser considerado la participación que ustedes tuvieron en el foro. Entonces, eh, el tiempo que aparece, que tiene disponible para entregar la tarea, solamente va a ser de 18:40 a 20:40. Ustedes no se preocupen por eso, ya yo me voy a encargar de puntuar de acuerdo a las participaciones que ustedes tuvieron. Entonces eh, no tengan de repente dudas y digan, teníamos que entregar este trabajo número 10. No, a partir de esta semana los trabajos ya van a ser formativos, entonces solamente ustedes tienen que leer y completar esas tareas, perdón, a modo que les ayude a ustedes a fijar las ideas y los conceptos, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar compartiendo la pantalla.
ver, aquí, compartir la pantalla, la unidad 7, que es la que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y es el equilibrio en mercado monopólico, ¿verdad? Ya habíamos visto nosotros el equilibrio en competencia perfecta, o sea, en mercado donde la competencia es perfecta. Hoy día vamos a estar viendo los distintos mercados de competencia imperfecta, o sea que de repente donde la información no es totalmente igual para todos, o que un solo vendedor es el que ofrece ese producto en el mercado, o de repente unos pocos vendedores, pero que tienen mucho poder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy vamos a estar desarrollando juntos. Es bastante sencillo, eh, no es largo, así es que de repente vamos a tener tiempo para poder explicar de la mejor manera para que ustedes también puedan entenderlo, ¿verdad? Bueno, iniciamos sabiendo un poco qué es el mercado de competencia imperfecta, o también podemos decir mercados imperfectamente competitivos, ¿verdad? Que es lo mismo. Los mercados en donde los compradores o los vendedores tienen en cuenta de repente la capacidad que tienen de influir en el precio del mercado son los que llamamos mercados de competencia imperfecta o mercados imperfectamente competitivos, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos dicho que en competencia perfecta ni los compradores ni los vendedores tenían la capacidad de influir en el precio, ¿verdad? Que el precio estaba dado por la cantidad ofertada y la cantidad demandada, y donde se encuentra el equilibrio es ahí donde es el precio de equilibrio de la competencia perfecta, ¿verdad? Sin embargo, en los mercados imperfectamente competitivos existen mayormente vendedores, ¿verdad? Como también algunos compradores que pueden influir en el precio del mercado porque son de repente monopolios o empresas lo suficientemente grandes que pueden influir en el precio del mercado. Y ahí es donde nosotros llamamos que son mercados de competencia imperfecta, ¿verdad? Muchos mercados son imperfectamente competitivos y vamos nosotros a describir aquellos principales, ¿verdad? No vamos a describir todos los tipos de mercados imperfectamente competitivos, pero vamos a estar describiendo los principales, y entre ellos está el monopolio, ¿verdad? El monopolio es, como su nombre lo dice, ¿verdad? Mono, único, polio, mercado, ¿verdad? Un único vendedor en el mercado, un único vendedor, ¿verdad? Mono, único vendedor, polio en el mercado, que vende un determinado bien o servicio, ¿verdad? Es el único, no tiene competencia, entonces por eso llamamos a este tipo de empresas monopolios, ¿verdad? Se encargan de vender sus productos y por lo tanto tienen de repente la capacidad de fijar el precio de sus productos, ¿verdad? El monopolio es la forma más extrema de competencia imperfecta por el número de vendedores, ¿verdad? Que es uno solo, y también por otros importantes aspectos, ¿verdad? Existen también otros tipos de mercados que son imperfectamente competitivos, pero el monopolio es la forma más extrema de competencia imperfecta, ¿verdad? Entonces ya sabemos que monopolio es el único vendedor, llamamos mercado de monopolio a un único vendedor de un determinado bien o servicio, ¿verdad? Los mercados imperfectamente competitivos, los vendedores pueden influir en el precio que cobran por su producción, ¿verdad? A diferencia, mejor dicho, de la competencia perfecta, donde tanto los compradores ni los vendedores no podían influir en el precio del mercado. Sin embargo, en los mercados imperfectamente competitivos, los vendedores sí pueden influir en el precio que cobran por la producción.
y de hecho que si tienen la capacidad de fijar el precio, ¿verdad? Tienen en cuenta la capacidad cuando se preguntan de repente cómo van a maximizar los beneficios que tienen. Nosotros habíamos visto en competencia perfecta que la regla para el nivel de producción competitivo venía dado por el precio que es igual al costo marginal, que también es igual al ingreso marginal, y decíamos que así maximizaba un mercado de competencia perfecta su beneficio, ¿verdad? Sin embargo, en un mercado de competencia imperfecta, no se maximiza el beneficio como en este caso, cuando el precio es igual al costo marginal, porque el precio está fijado por el propio monopolista, ¿verdad? Entonces, no se cumple de repente esta regla donde nosotros habíamos visto en competencia perfecta, donde el precio era igual al costo marginal, ¿verdad? Entonces, esto no maximiza el beneficio en condiciones de competencia imperfecta. Aquí tenemos una tabla en donde nos resume de repente los principales rasgos o las principales diferencias, también podemos decir, entre competencia perfecta y competencia imperfecta. Aquí vemos tres tipos de competencia imperfecta: la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. En competencia perfecta, ¿verdad? La característica de repente es que el número de vendedores son muchos, ¿verdad? Existen muchos vendedores y muchos compradores. En el caso de competencia imperfecta, en un monopolio solamente existe un vendedor. En un oligopolio existen pocos vendedores, pero que tienen un gran poder también, ¿verdad? Vamos a ver después su definición. En competencia monopolística existen también muchos vendedores. La competencia monopolística, también lo vamos a ver más adelante, es una combinación entre competencia perfecta y también monopolio, ¿verdad? Tiene características de ambos, pero está dentro del mercado de competencia imperfecta. Las barreras a la entrada de nuevos productores en competencia perfecta no existe barreras para la entrada de nuevos productores. Sin embargo, en la competencia imperfecta, especialmente en el monopolio, no se permite una entrada de un nuevo vendedor, de un nuevo productor, ¿verdad? Entonces existe una barrera a la entrada de un nuevo productor, entonces no existe ninguna entrada. En oligopolio existen normalmente barreras, ¿verdad?, para la entrada de nuevos vendedores, y en competencia monopolística tampoco existen barreras, ¿verdad? En diferenciación del producto, en que los productos son de repente diferentes, el comprador puede elegir entre una variedad de productos. En competencia perfecta, no existe de repente una diferenciación del producto porque todos los vendedores pueden ofrecerte de repente los mismos productos porque no existe ninguna barrera, ¿verdad? Podemos comprar tomates y en una despensa, en la otra, ¿verdad? No existe una diferenciación del producto. Existen muchos vendedores, pero no de repente una diferenciación de un producto específico. En competencia monopolística, sí, esa es una de sus principales características, ¿verdad? Que se diferencia bien el producto que ofrece cada competidor monopolístico. En oligopolio, existe a lo mejor cierta diferenciación entre los productos, y en monopolio no existe porque es un solo producto, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos que podemos ver en competencia perfecta? El ejemplo que siempre ponemos en competencia perfecta sería la agricultura, ¿verdad? No existe una barrera para que entren nuevos trabajadores en el campo, ¿verdad? En el rubro de la agricultura. En competencia imperfecta tenemos el ejemplo para los casos de competencia monopolística: los restaurantes, las farmacias, ¿verdad? En oligopolio, el rubro de los automóviles es un ejemplo del mercado de oligopolio. Y en monopolio,
los diamantes, ¿verdad? Existe de repente un único oferente de esos productos que son escasos. Bueno, vamos a seguir un poco viendo el monopolio y el poder que tiene el monopolio, ¿verdad? El caso más extremo de competencia imperfecta, como habíamos dicho ya, es el monopolio, el mercado en donde hay un solo vendedor y no es posible que entren otros vendedores. Este vendedor monopólico, tiene el poder del mercado y puede elevar el precio de su producto reduciendo de repente su propia producción. ¿Por qué? Y bueno, porque como ofrece un producto determinado que no tiene otro productor, entonces cuando escasea ese producto tiene la posibilidad de aumentar el precio, ¿verdad? Como es el único que produce, si produce menos, puede aumentar el precio de su propia producción, ¿verdad? Tiene el poder de fijar el precio de esta manera. En los mercados monopolísticos hay barreras a la entrada que impiden que entre un nuevo vendedor y como consecuencia de esto un monopolio puede obtener de repente un elevado nivel de beneficios durante un tiempo más o menos indefinido, ¿verdad? Hasta que no tenga una competencia directa. El monopolio también de repente podemos encontrar ciertas empresas que tienen un cierto poder sobre el precio de sus productos, ¿verdad? En el caso de una venta de ciertos artículos y el vendedor de ese artículo tiene un cierto poder sobre el precio de su producción. Pero no es un monopolio en sí cuando no tiene totalmente el poder de fijar el precio de su producto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al poder que tenga de fijar el precio de sus productos, llamamos a una empresa monopolio cuando es un único vendedor de ese producto y tiene el poder con disminuir la cantidad de producción, tiene el poder de modificar o de aumentar, en este caso, el precio de su producción, ¿verdad? A eso llamamos monopolio y ese es el poder que tiene el monopolista. Ahora vamos a definir lo que es la competencia monopolística. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que tiene rasgos tanto de monopolio como también de competencia perfecta, ¿verdad? Como su nombre lo indica, la competencia, rasgos de competencia perfecta y monopolística, rasgos de monopolio, ¿verdad? Al igual que en el monopolio también, cada empresa produce un artículo en donde los compradores consideran que es diferente de los artículos de todos los demás vendedores, ¿verdad? Vamos a suponer una empresa que vende productos alimenticios, ¿verdad? Nosotros tenemos un gusto, una tendencia hacia ciertos productos de cierto restaurante o de cierta venta de comida, ¿verdad? Llamemos una pizzería. Algunos consumidores tienen su pizzería de cabecera, ¿verdad? Vamos a llamarle. Ahí en ese lugar vas a ir a comer las más ricas pizzas y hasta cierto punto no importa el precio que tenga ese producto porque es de nuestro agrado, cumple con nuestras expectativas y es diferente al resto de lo que ofrecen las otras pizzerías, ¿verdad? Vamos a llamarle así. No sé, hace alta tacuá o le pone algunos productos que solamente esa pizzería agrega. Entonces, tiene una diferenciación, por más de que existen muchos otros vendedores que ofrecen productos parecidos a esa pizzería, ¿verdad? Ahí existen variedad de otras pizzerías, pero
lo que ofrece esa pizzería sería diferente para ciertos consumidores, ¿verdad? A eso le llamamos competencia monopolística, ¿verdad? Cuando una empresa tiene diferencia, por más de que existen varios competidores del ramo, existe una diferencia en la calidad o en el producto que ofrece esta empresa, ¿verdad? Entonces llamamos a eso competencia monopolística, porque de igual forma, por más de que existan muchas otras pizzerías, son parecidos el producto que ofrecen, pero no son sustitutos perfectos. O sea que de repente, hasta cierto nivel de precios, nosotros, los consumidores, optan por ese producto que tiene algo diferente a los demás, ¿verdad? Esencialmente, la competencia monopolística es la competencia perfecta más la diferenciación del producto. O sea, existe una diferenciación del producto que se ofrece, ¿verdad? Eso sería la competencia monopolística, ¿verdad? En un mercado hay diferenciación del producto cuando los compradores consideran que los productos de los diferentes vendedores son parecidos, pero sustitutos imperfectos. ¿Qué quiere decir esto? No son sustitutos perfectos, ¿verdad? O sea que de repente nosotros, los compradores, los consumidores, consideran que ese producto es diferente al resto. Entonces podemos hablar de una competencia monopolística, ¿verdad? Porque esa empresa, por más de que tenga varios competidores, tiene un monopolio sobre el producto que ofrece, ¿verdad? Nosotros conocemos de repente varias empresas que tienen esa capacidad, ¿verdad? Por más de que existan varias competencias, si no varía la calidad del producto de esa empresa, siempre nos volvemos compradores fieles de esa empresa, ¿verdad? Bueno, esa sería la competencia monopolística. Después tenemos el oligopolio. El oligopolio significa pocos vendedores, ¿verdad? Oligo, ¿verdad? Que es pocos, y polio, que son vendedores. En un mercado oligopolístico, es aquel en donde la mayor parte de la producción está en manos de un puñado de grandes empresas. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que existen pocos vendedores, pero que esos vendedores son grandes empresas, ¿verdad? Y cada una de estas empresas es suficientemente grande para influir en el conjunto del mercado, ¿verdad? El ejemplo normalmente que se utiliza para los mercados oligopolísticos son las industrias del automóvil, ¿verdad? Porque son pocas industrias que ofrecen automóviles, pero son grandes empresas, y que de repente, si estas empresas tienen una tendencia hacia cierto precio, entonces ellos pueden influir por sí mismos sobre el precio, ¿verdad? Entonces, eso también es una característica de los oligopolistas, ¿verdad? Que pueden influir por sí mismos en el precio, también como los monopolistas, pero como el monopolista es uno solo, no depende de ningún otro. Sin embargo, en el oligopolio depende la empresa de lo que hagan los demás vendedores del rubro, ¿verdad? Como en competencia perfecta, ¿verdad? Vamos a suponer que Mercedes-Benz, la marca de automóvil, eleva el precio de su producto porque son unos productos de alta gama, pero van a tener que estar fijándose también qué está haciendo las otras empresas competidoras, de las otras empresas, industrias del automóvil, porque no puede de repente despegarse demasiado de lo que es la media de esa industria, ¿verdad? De ese mercado, porque si existe una competencia de las otras empresas de automóvil que tienen un precio más accesible, entonces no van a poder de repente
aumentar a una medida como los monopolistas el precio, ¿verdad? Van a tener que siempre estar fijándose qué hacen los demás vendedores. Eso sería un oligopolio. Y ya dijimos que el monopolio es un solo vendedor, ¿verdad? Entonces vemos tres tipos de mercados de competencia imperfecta en esta clase. El mercado monopolista, ¿verdad? Donde solo existe un solo vendedor. El oligopolista, donde existen unos pocos vendedores que tienen unas empresas grandes, que son empresas grandes y que tienen de repente el poder también de modificar el precio, fijar ciertos precios para esas industrias, ¿verdad? Y también vimos los mercados de competencia monopolística, ¿verdad? En donde tiene ciertas características del mercado de competencia perfecta y también del monopolio, porque existen muchos vendedores, pero la diferencia está en la diferenciación justamente del producto, ¿verdad? Esos son los tres tipos de mercados de competencia imperfecta que vimos hasta el momento. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es el ingreso marginal y la producción del monopolio, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto que el ingreso marginal es la variación del ingreso total que es provocada por la venta de una unidad adicional del bien. Una empresa monopólica, para hallar el nivel de producción que maximiza sus beneficios, tiene que realizar de repente el mismo análisis marginal que se utiliza en competencia perfecta, ¿verdad? En las empresas competitivas, para averiguar el nivel de producción que es óptimo para ellos, ¿verdad? En este caso, si la producción de un producto más a la semana aumenta también más el ingreso que el costo, entonces se debe elevar la producción. Si una producción más a la semana aumenta más el ingreso que el costo, entonces decimos que se debe elevar la producción. Esto es monopolio. Si la reducción de la producción reduce los costos más que los ingresos, debe reducirse, ¿verdad? Es decir, también se debe comparar el costo marginal con el ingreso marginal. Esa sería una característica que ya lo habíamos visto en competencia perfecta. Entonces, también los monopolistas actúan en cierto grado como una empresa, como las empresas competitivas, al comparar el costo marginal con el ingreso marginal, ¿verdad? En el caso del monopolista o competidor imperfecto, que se enfrenta a una curva de demanda de pendiente negativa, o sea que la curva de la demanda sigue teniendo pendiente negativa en el monopolio, ¿verdad? El ingreso marginal es menor que el precio, debido esto fundamentalmente a que si la curva de la demanda tiene pendiente negativa, solo es posible aumentar las ventas bajando el precio. Entonces ahí ya el monopolista entra a ver si conviene de repente bajar el precio para aumentar la demanda y si esta reducción del precio va a ser positivo o negativo para su ingreso total, ¿verdad? Entonces, el monopolista solo va a aumentar la producción, las ventas, mejor dicho, bajando el precio del producto. Y al bajar el precio de su producto, puede tener una mayor ganancia, pero al costo, ¿verdad?, de reducir el precio de su producción, ¿verdad? Entonces, tiene que fijarse, ¿verdad?, si es más conveniente perder un poco en el precio unitario de su producción para aumentar las ventas y por ende la ganancia, o es por el momento recomendable para la empresa, ¿verdad? Seguir manteniendo ese precio. Aquí vemos una tabla en donde nos muestra la cantidad demandada, el precio, el ingreso total y el ingreso marginal de un monopolista, ¿verdad?
La cantidad demandada por el precio, nosotros sabemos que es la curva de nuestra demanda. Si nosotros realizamos un gráfico, podemos utilizar estas dos primeras columnas para hallar nuestra curva de la demanda. Tenemos el ingreso total, que es simplemente el precio por la producción, ¿verdad? Porque el monopolista es el único oferente de ese producto, entonces vende la producción que tiene y el precio. A medida que va bajando el precio de su producto, va aumentando también la cantidad demandada de su producción, ¿verdad? Y el ingreso marginal, que es la diferencia entre la variación, mejor dicho, de el ingreso total por una unidad más producida y vendida, ¿verdad? Y aquí vemos que solamente en la primera parte el ingreso marginal es igual al precio. Nosotros habíamos visto en competencia perfecta que la condición que maximizaba el beneficio era en donde el precio era igual al costo marginal, que también es igual al ingreso marginal. Sin embargo, la diferencia de esto en monopolio es que para maximizar beneficio, ellos, los monopolistas, tienen que solamente igualar ingreso marginal al costo marginal, no así al precio, ¿verdad? Abajo tenemos una curva de demanda y el ingreso total por producción de un monopolista, ¿verdad? La curva de la demanda tiene también pendiente negativa, ¿verdad? Y vamos viendo que cuando el precio es 12, ¿verdad? El ingreso total de esa empresa es de 24. Cuando el precio disminuye a 8, la cantidad demandada es de 4 y a esa cantidad demandada el ingreso total es de 32. Hasta ese punto tendría el ingreso máximo, la maximización del beneficio de una empresa monopolística, ¿verdad? Entonces, el ingreso total de 32 cuando la producción es de 4 unidades y hay que fijarse que a medida que va aumentando la producción, la curva de ingreso total del monopolista va disminuyendo, o sea, nuevamente va bajando. Tenemos una ecuación que nos describe la relación general que existe entre el precio y el ingreso marginal. El ingreso marginal es igual, ¿verdad?, al aumento del ingreso total debido a la venta de una unidad más del producto. También el ingreso marginal es igual al precio al que se vende la unidad adicional del producto menos la pérdida de ingreso que tiene el monopolista debido a que ahora la producción inicial se vende a un precio más bajo, ¿verdad? Sabemos que a medida que el monopolista decide aumentar la producción para aumentar también su demanda, la demanda del producto, entonces tiene que reducir el precio de su producción. El nivel de producción óptimo del monopolista es aquel en el que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, ingreso marginal igual al costo marginal. La demanda es siempre elástica con respecto al precio en ese punto y el monopolista produce su nivel óptimo si el precio correspondiente es al menos igual al costo variable medio a corto plazo y al costo medio a largo plazo, ¿verdad? Entonces no es como en la competencia perfecta, donde también el precio tenía que ser igual al costo marginal, que era igual al ingreso marginal. Aquí la condición para optimizar el beneficio en competencia monopolística tenemos que en el corto plazo el ingreso marginal debe ser igual al costo marginal. Y para el control del beneficio, ¿verdad? Solo se produce si el precio es mayor al costo variable medio y se cierra si el precio es menor al costo variable medio. En el largo plazo, la condición de marginalidad, ¿verdad? Es cuando la producción es igual, el ingreso marginal es igual al costo marginal a largo plazo. Entonces, elige el nivel de producción que nos dé el ingreso marginal que es igual al costo marginal en el largo plazo.
y solo se produce si el precio es mayor al costo medio a largo plazo y se abandona la industria si el precio es menor al costo medio de largo plazo, ¿verdad? Entonces, tenemos una nota, una observación, ¿verdad? Que el precio óptimo, el precio de equilibrio, es el precio al que la cantidad demandada es igual al nivel de producción positivo óptimo, en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal en el corto plazo, perdón. Y el ingreso marginal es igual al costo marginal de largo plazo en el largo plazo. Entonces, la condición que optimiza el beneficio en el mercado monopolístico es que el ingreso marginal es igual al costo marginal y el precio está condicionado al costo variable medio, ¿verdad? Solo se produce cuando el precio es mayor que el costo variable medio y ya no es de repente beneficioso, no es óptimo para la empresa cuando el precio es menor al costo variable medio. Después tenemos unos resúmenes que son importantes, ¿verdad? El primero de ellos es que el monopolista no tiene curva de oferta. ¿Por qué no tiene curva de oferta? Porque se considera dada toda la curva de la demanda y no un solo precio cuando decide su propio precio y su propio nivel de producción. Entonces, el monopolista no tiene curva de oferta, ¿verdad? Solamente curva de la demanda, ¿verdad? No existe una curva de oferta porque el monopolista fija de repente su propia producción. Un monopolista cobra siempre un precio superior al costo marginal y por otra parte la producción de una industria monopolística es menor que la de una competitiva, que tenga las mismas condiciones de demanda, de costo y de precio y el precio es más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el monopolista de repente juega también con la producción, ¿verdad? Sabemos nosotros que mientras más oferta de un producto haya, disminuye el precio, ¿verdad? Entonces, como el monopolista es el único oferente de ese producto, entonces la producción del monopolista es menor que en los casos de competencia perfecta. El otro resumen importante, ¿verdad? Es que la restricción de la producción por parte del monopolista no es socialmente deseable, no es de repente lo deseable, porque el valor que conceden los consumidores al aumento de la producción es mayor que el costo de aumentarla. Pero el monopolista mantiene baja la producción para evitar la necesidad de bajar el precio para todos los compradores con el fin de aumentar las ventas, ¿verdad? Entonces lo que dijimos, ¿verdad? El monopolista de repente mantiene baja siempre la producción para evitar que baje el precio, porque por condición de la oferta y la demanda sabemos que mientras más oferta haya de un producto, es menor el precio que tiene, ¿verdad? En el mercado. Y existen tres razones por la cual existen los monopolios, ¿verdad? Uno de ellos es que existen monopolios naturales en los que se minimizan los costos cuando produce una sola empresa, ¿verdad? Existen de repente monopolios naturales donde los costos son mínimos cuando produce una sola empresa ese producto. Y el monopolista tiene el control de una fuente de materias primas o de algún conocimiento técnico especial. En este caso también tenemos una razón por la que existe el monopolio, ¿verdad? Cuando la fuente de materia prima es de repente de un solo productor. Y también cuando el Estado concede derechos de monopolios a una única empresa. Estas serían las tres razones por las que existen un monopolio, ¿verdad? Bueno, ya vamos terminando nuestra clase. Voy a ir sacando una fotito para tener la evidencia de que hemos realizado esta clase. De repente si algunos pueden ¿Qué tal, profe? salir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido alumno? Bienvenido. Te quería preguntar algo. Sí, sí. La tarea 10, entonces, es como para nuestro repaso, ¿no?